Y finalmente vamos a tener también un trabajo práctico que al final se los voy a encomendar en la segunda parte y para que luego podamos llegar a definir un examen. La materialidad desde el punto de vista de las normas internacionales de auditoría, en un proceso de auditoría de estados financieros, participa en tres fases. En la fase de valoración del riesgo, o sea, básicamente la planificación, al momento de respuesta al riesgo, logrando la evidencia de auditoría, y luego en la fase de elaboración de informes. Entonces, en la fase de valoración de riesgo, eh, lo más importante es determinar la materialidad de los estados financieros tomados en su conjunto y la materialidad de desempeño. Es importante considerar que en esta fase se parte del conocimiento profundo de lo que es el negocio y se trata de llegar a definir el enfoque de auditoría, que no es otra cosa que definir un riesgo de incorrección material, una posibilidad de incorrección material en los estados financieros y por lo tanto que nos lleva a un riesgo combinado y ese riesgo combinado entre el riesgo inherente y el riesgo de control nos conlleva a definir la magnitud de pruebas que vamos a realizar o lo que se llama enfoque de auditoría. En esta fase, entonces, el propósito más importante es definir cuáles son las clases de transacciones y saldos de cuenta y revelaciones, adicionalmente las estimaciones más significativas. Para definir que una cuenta sea significativa, entonces los dos componentes. El primero es la posibilidad de riesgo de error en los estados financieros, o alto, y el segundo componente para ya definir que realmente sea significativo es la materialidad. En la fase de respuesta al riesgo, lo más importante es determinar la naturaleza y oportunidad de extensión de los procedimientos de auditoría, principalmente en lo que significa determinar las muestras que vamos a lograr para que después hagamos las pruebas que correspondan y tener la evidencia suficiente y adecuada. Finalmente, en la fase de preparar los informes de auditoría, pues una vez que uno tiene los hallazgos de auditoría, los cuantifica, obviamente tiene que también definir si estos errores, hallazgos encontrados, tomados en forma individual o en forma agregada, merezcan ser considerados como significativos y que puedan afectar a la opinión del auditor. Todo el proceso de determinar la materialidad bajo las normas internacionales están en la norma internacional de auditoría 320, que hace a la propia materialidad, y la norma internacional 450, al momento de considerar los hallazgos y evaluar si estas incorrecciones merecen ser consideradas o no como significativas. Bajo estas circunstancias, entonces es importante determinar primero ese nivel de materialidad al conjunto de los estados financieros más considerado como o denominado materialidad global, y basados en estos también encontrar una materialidad menor que embarque a la posibilidad de encontrar otros niveles de errores menores y por lo tanto hay necesidad de calcular la materialidad de trabajo o materialidad de desempeño. En ciertas circunstancias hay necesidad también de calcular una materialidad específica de ciertos rubros o ciertos saldos de cuenta o transacciones para obviamente tipificar de mejor manera la evidencia de auditoría y sobre todo la determinación de las muestras. Entonces, es muy importante considerar la materialidad en esa fase de planificación que me definan los riesgos y el enfoque de auditoría. Determinar la materialidad, además, es un asunto de juicio profesional. La norma internacional 320 no establece en ningún momento porcentajes de materialidad. Sí incide en que las empresas, de acuerdo a las experiencias que se tengan, pues puedan, y sus riesgos que quieran asumir, puedan determinar un porcentaje de materialidad con puntos de referencia específicos.
Hacia el conjunto de los estados financieros, el usuario de la información financiera lo que va a querer definir es cuán significativo puede ser un hallazgo de auditoría que haga cambiar el criterio de usuario razonable. En ese caso, influye en sus decisiones económicas. Una de las cuestiones que también como definición está establecido es que la materialidad es inversamente proporcional al riesgo. Eso quiere decir, cuando en materia de auditoría tenemos un mayor riesgo de error en los estados financieros, entonces está implícito el que debamos bajar la materialidad, disminuir la materialidad para obviamente realizar mayores procedimientos. De otra manera, entonces también consideraremos que a menor riesgo de auditoría, la materialidad podría ser mayor y tendríamos que realizar menores eh, pruebas o evidencias de auditoría en esos momentos. En última instancia, la materialidad difiere con el riesgo de auditoría al momento de relacionar con la opinión de auditoría para ver si esta opinión es apropiada o inapropiada, que en este caso sí está ligado a lo que significa el riesgo de auditoría en sí, que tiene que tener un nivel aceptablemente bajo. Uno dice, ese nivel podría ser de un 5% quizás, lo cual significa que la confiabilidad profesional que se da como auditor es del 95% de confianza hacia el usuario de la información financiera cuando participa un profesional de la contaduría pública. Para considerar la materialidad, no solamente debe tomarse en cuenta entonces lo que es el importe, sino también la naturaleza. Eso quiere decir que a la luz de un error o una irregularidad en ciertos rubros, no es lo mismo comparado con otro. Ejemplo es que si encontramos un hallazgo de omisión de el devengamiento de pago de impuestos, no es lo mismo que considerar el devengamiento de intereses a pagar. De hecho, por su naturaleza, es de mayor trascendencia, mayor riesgo, mayor significatividad, mayor relevancia el hecho de que hubiéramos encontrado un hallazgo de omisión en los impuestos. Después de considerar esta situación, entonces recién debe considerarse también como segundo componente el importe para determinar cuán material o significativo es el error. Confiando en las lecturas que se les está dando en clases con la guía y necesariamente con el complemento de la lectura de las normas internacionales 320 y 450, entonces ahora entramos un poco más a la parte práctica, la determinación de la materialidad global, la de trabajo, la de materialidad específica o de evaluación de incorrecciones. ¿Cómo determinar la materialidad global? Lo fundamental de una materialidad global es el nivel de usuarios que se tiene. O sea, a mayor cantidad de usuarios de información financiera, mayor riesgo, menor materialidad. A menor cantidad de usuarios de la información financiera, entonces la materialidad va a ser mayor y el riesgo, obviamente, porque el riesgo es menor. Entonces, la materialidad global se basa en las percepciones del auditor desde la naturaleza de lo que significa un negocio. No es lo mismo tener auditar un negocio como el de supermercado, de una empresa minera, una empresa de transportes, una empresa de telecomunicaciones, un banco, una autoventa. No son igual los tratamientos que se deben tener. Cada uno de ellos es diferente. Y hay diferencia también en las necesidades de los usuarios, porque muchos de estos cotizan en bolsa, son PIE, o sea, entidades de interés público, y entonces el riesgo es mayor y hay que tomar la perspectiva de esas necesidades de los. Bien, para el cálculo de la materialidad global, entonces al conjunto de los estados financieros vamos a considerar primero el cálculo de un umbral numérico de materialidad.
puede ser que algunas firmas auditoras hubieran establecido guías globales y con puntos de referencia como el activo, el total de ingresos, la utilidad antes de impuestos y el patrimonio, ¿no? Sin embargo, el umbral numérico de porcentual está basado en el juicio profesional, como lo establecen las normas internacionales, y obviamente por las circunstancias diferentes y particulares de cada una de las entidades. Entonces, el profesional está obligado primero a determinar un rango de materialidad a criterio para después corroborar con los porcentajes que una puede tener como parámetro de firma, ¿no? Entonces, esa materialidad calculada con juicio profesional establece un rango, un umbral de materialidad ese umbral que pasado el umbral en sí, habrán ciertas partidas que son materiales o significativas, o debajo del umbral habrán ciertas partidas que no son significativas. Por lo tanto, el primer paso que uno debe seguir es elegir del estado financiero, el balance general, el estado de resultados u otros estados financieros, aquellos saldos de cuenta y transacciones obviamente más significativos. Para el caso de los ejercicios los vamos a ir marcando con color amarillo, y como segundo paso es también elegir aquellos saldos de cuenta o transacciones obviamente menos significativos, considerando siempre la naturaleza y el importe. En medio de eso quedarán algunas partidas indecisas que a su criterio personal no son definidos como significativos o poco significativos. Ese es el rango de materialidad que se establece, la definición de esa consideración de significativo o no significativo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Para esta situación vamos a tomar un caso, una empresa minera que le hemos puesto un nombre cualquiera, Cobreloa S.A., que tiene un corte del 31 de diciembre del año 2019, con ese periodo también de gestión. Los datos de esta empresa son, algo que es particular en este caso es que es una empresa que recién está en una etapa de desarrollo en el año 2018. Ahí es donde comenzó su estructuración. Eso quiere decir que aún no ha comenzado las operaciones y por lo tanto no tiene ingresos operativos, no tiene tampoco costos. Esta empresa no está listada, no cotiza en bolsa, tampoco esperen bajo las circunstancias cuentas de resultados. Entonces las cuentas de resultados no van a ser puntos de referencia para el cálculo de la materialidad. Para el ejercicio, como les decía, las marcas con amarillo son aquellos que son significativos a mi criterio, y las marcadas con verde son las cuentas no significativas a mi criterio. En algún caso puede ser que alguno de ustedes, por la naturaleza o el importe, por el tipo de negocio, discrepe con esa condición, pero no, esa discrepancia no va a ser muy lejana al rango de materialidad general que uno puede establecer. Entonces, que hemos tomado el balance general, el estado de resultados que no tiene ingresos porque está en etapa de desarrollo y por lo tanto no lo vamos a considerar como punto de referencia. Nuestro mejor punto de referencia son todas las cuentas de balance, y marcamos todos los que están con amarillo por su naturaleza. Esta empresa minera lo que más va a poseer son propiedad, planta y equipo, que en este caso alcanza a 90.653.000, luego seguido por el activo diferido por 41.152 y las cuentas por cobrar por 20.240.000. En la parte del pasivo tenemos cuentas significativas como las cuentas por pagar y las cuentas intercompañía más el capital pagado. Por otro lado, a criterio definimos entonces aquellas cuentas que no son significativas, que en este caso están marcadas con color verde, y que si uno hace un análisis realmente son partidas de menor importancia. Entonces, llegamos a un momento en el que hay ciertas partidas indecisas, que en este caso son las que no fueron marcadas,
y que están en un rango entre las obligaciones fiscales y sociales de 1.264.000 hasta las otras cuentas por cobrar de 4.139.000 que hacen el rango de materialidad. Entonces, de manera un poco más ampliada, este sería el resultado para determinar ese rango de materialidad que está entre 1.264.000 y 4.139.000. Este rango luego va a ser ratificado con los porcentajes que tengamos como los puntos de referencia según el tipo de empresa que luego lo vamos a ver. La segunda parte entonces empezará con definir qué es un punto de referencia, para lo cual es muy importante que ustedes antes de entrar a la segunda parte hayan leído profundamente la norma internacional 320 y la norma 450, más la parte correspondiente al capítulo de materialidad de las guías de implementación de NIAS de la IFAC. ¿Preguntas, jóvenes? No hay preguntas. Entramos en la segunda fase, entonces. Hola. No hay preguntas. Entonces voy a buscar la segunda parte para que la veamos también. Bien, continuando con la parte 2 de lo que significa el cálculo de la materialidad en las tres fases de la auditoría financiera. Ahora vamos a profundizar aspectos como los puntos de referencia que deben considerarse para este cálculo de materialidad y los porcentajes que definieron algunas firmas de auditoría, y vamos a hacer el trabajo práctico que corresponda. Bien, hay puntos de referencia para el cálculo de la materialidad con el conjunto total, en relación con el total de ingresos y a veces considerando ciertas circunstancias con el total de gastos. Las metas para el cálculo de la materialidad podrían ser la utilidad antes del impuesto a las utilidades y el patrimonio, también conocido como activo neto. Uno de esos 5 puntos de referencia pueden ser calculados en el típico caso del negocio que estemos auditando. Por lo tanto, hay que escoger adecuadamente ese punto de referencia, considerando las circunstancias del negocio, la naturaleza del negocio, los riesgos que asume ese tipo de negocio, el tipo de trabajo que estamos realizando, el nivel de usuarios que están interesados en esta información que estamos auditando, los participantes de financiamiento, etcétera, etcétera. A veces la expectativa de los usuarios están concentrados en el activo, a veces la expectativa de los usuarios está concentrado en la rentabilidad porque son inversionistas. A veces resulta que el total de los elementos que hacen a los estados financieros como una empresa industrial donde lo más importante es la propiedad, planta y equipo, hace a que tengamos que considerar ese tipo de partidas, sus revelaciones, sus principios, sus contingencias, en todo caso, la naturaleza de la entidad que hace que definamos ya de forma implícita cuál es la naturaleza, los elementos que hacen
a esa entidad de un tiempo a otro. A veces se presentan muchos ajustes todos los años a los estados financieros y por lo tanto puede ser que haya que concentrarse donde realmente se hacen los mayores ajustes año tras año. El, de hecho, el principal enfoque de los usuarios, que es muy importante, no es lo mismo un usuario que 3, que 4, que 5, con 1000 usuarios que están interesados en los estados financieros. Financiamiento, puede ser que una parte de todo lo que constituye un financiamiento haga una relación a todo lo que son ciertos activos y por lo tanto el interés de los usuarios toma totalmente diferente. Algo que debe permanentemente considerarse en cada uno de los elementos es la volatilidad. Puede ser que ciertos rubros no sean constantes en el tiempo, como por ejemplo si queremos tomar un punto de referencia de la utilidad antes de impuesto, puede ser que alguna empresa por diferentes circunstancias tenga diferentes rentas en cada uno de los años que los hace muy volátil y por lo tanto no es un buen punto de referencia para calcular la materialidad de un año a otro. O puede ser que la volatilidad también se dé a un nivel de cierto tipo de activos y por lo tanto hace como que estos no sean unos buenos puntos de referencia. Mucho de eso tiene que ver con el tipo de empresa y su madurez. No es lo mismo una empresa que está empezando recién a una empresa que ya haya evolucionado en sus operaciones y una empresa que ya sea madura, donde ya obtienen los resultados o ciertas tendencias uniformes en el tiempo. Por esas circunstancias, pues uno debe concentrarse profundamente en cuál es el punto de referencia, o el activo, o los gastos, o el total de los ingresos, o la utilidad antes de impuesto, o el patrimonio. Desde ese punto de vista, una compilación realizada por la Financial Reporting Council Limited el año 2013 hizo un cuadro comparativo de 5 empresas que hacen una de las más grandes que hacen a lo que es el negocio de la contaduría pública y que muestra un resumen como ustedes ven en la pantalla. Siempre debe diferenciarse en esto aquellos porcentajes que hacen a las entidades que están listadas en bolsa, que son diferentes a las que no están listadas. Obviamente las que no están listadas son de menor riesgo y sus porcentajes, por lo tanto, de materialidad son mayores. Estos porcentajes en estos tiempos de los años 2020 un tanto habrían cambiado dependiendo de los riesgos que las empresas asumen y de los riesgos que consideran a los negocios y el ambiente económico en el que estamos. Porcentajes han sido cambiados en el transcurso del tiempo. La última referencia que se tiene respecto a la evaluación de la materialidad por esas empresas, aunque no se las quiera ahora mencionar, es la última que se refiere al año 2017 de esta traducción del Financial Reporting Council Limited. Las firmas auditoras utilizan diferentes puntos de referencia de cálculo de la materialidad. Obviamente incluyen ciertas medidas relacionadas, a veces hacen un compuesto, a veces toman costos de adquisición, ingresos, refinanciación, condiciones de deterioro, o a veces muy concentrados en lo que son los patrimonios. Bajo esas nuevas circunstancias, esta es la última tabla que presenta el estudio que hizo esta entidad y donde claramente ya identifica y se habla de las PIE, ¿no? Las entidades con interés público, que son las que cotizan en bolsa y que merecen un nivel de materialidad menor debido al riesgo, considerando que hay múltiples usuarios de interés en los estados financieros que vamos a auditar, ¿no? Que no son lo mismo aquellas que no son PIE, ¿no? Tienen un resultado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 empresas que hacen a la estadística que en todo caso
es bueno que ustedes como profesionales determinen cuál es a su criterio el que más se adapta a una realidad, principalmente una realidad boliviana. Centrando entonces esos parámetros que vimos en el anterior cuadro, estos creo que a mi criterio son los mejores valores que están vigentes al año 2020. Entonces, si combinamos esas mejores alternativas de las firmas consideradas como B, D y E en el cuadro anterior, tendríamos que para las empresas que están listadas en bolsa y que manejan valores brutos como los ingresos o el total de activos, estarían en un rango de 0,5 a 1. La pregunta básica va a ser, ¿y cómo se define? ¿O toman 0,5 o toman 1? ¿O por qué no toman 0,6 o 7 o 0,8? En todo caso, eso tiene que ver con el nivel de riesgo que uno va asumiendo y con las características de las empresas que se van considerando. Esos mismos valores brutos para una entidad que no es PIE, o sea, que no cotiza en bolsa, que son la mayoría de las empresas en Bolivia, entran en un rango de materialidad para calcular del 0,5 a 3. Entonces, si uno considera entre 0,5 a 3, por ejemplo, un porcentaje de 2, es porque además ha considerado otros riesgos adicionales y por lo tanto ese porcentaje va bajando. Cuanto más es el riesgo que uno va tomando en cuenta, entonces ese porcentaje va disminuyendo. Lo mismo ocurre con los valores netos, principalmente la utilidad antes de impuestos, que van en un rango de 0,3 a 5 en función de los riesgos y no pide de 3 a 10. Y en los últimos tiempos se ha estado considerando, debido a la pérdida de lo que son los valores que se tienen en la conservación del patrimonio, ciertos valores netos en relación al patrimonio que han disminuido en relación a años anteriores. Entonces, para las PIEs está, como alguna de las empresas lo considera así, de 0,5 a 2, y para las no PIE, o sea, las que no cotizan en bolsa, vamos a considerar de 1 a 5, bajando de 1 a de 5 para 4 o para 3 en función de los riesgos que se van asumiendo, y por lo tanto uno tiene que estar atento al conocimiento profundo de las empresas. El caso que hemos tomado como ejemplo, el caso Cobreloa, entonces lo que tenemos es, no olviden ustedes que es una empresa que comenzó recién sus actividades y por lo tanto los ingresos y la utilidad antes de impuestos no es un parámetro, todavía no está, o más bien está en desarrollo y todavía no tiene operaciones, no está listada, no cotiza en bolsa, lo cual hace de que el riesgo sea menor. Las cuentas de resultados entonces no son puntos de referencia y bueno, los parámetros que habíamos marcado antes estaban en un rango de materialidad. Entonces, a criterio está en el anterior cálculo que hemos realizado, está en un rango entre 1.200 o 1.264.000 a 4.139.000. Ahora realizamos los nuevos cálculos e introducimos a los importes que hacen a los ingresos, activos, la utilidad y el patrimonio, aunque no, en este caso no es aplicable los ingresos ni la utilidad antes de impuesto. Tomamos entonces alternativas entre activos y el patrimonio y sabemos que los rangos para una entidad no PIE están entre 0,5 y 3, entre 1 y 5. De hecho, por los riesgos que estamos asumiendo, dado que esta es una empresa que recién está empezando y posiblemente hayan errores en los estados financieros, entonces tomamos un rango, más bien un porcentaje de 2 y para el patrimonio un porcentaje de 3. Calculamos y nos resulta que tenemos un importe de 3.310.000 para los activos y 943. Los 3.303.000 entran en el rango de materialidad que habíamos establecido antes y por lo tanto resulta ser lo más apropiado en las circunstancias y por el tipo de empresa. De hecho, más abajo tenemos el cálculo de la materialidad de desempeño, este cálculo de la materialidad de desempeño, entonces está en un rango de 80 a 70 y por el nivel de riesgo bajamos hasta 75 su porcentaje aplicado al total de la materialidad global que habíamos tomado como 3.310.000
10.000, entonces la materialidad de trabajo va a ser 2.483.000. No olviden entonces que hemos calculado la materialidad de desempeño en 2.483.000 y si quisiéramos lograr una materialidad específica de alguna cuenta en especial, como por ejemplo en el caso de cuentas por cobrar y en el caso de activos fijos, porque son las partidas más significativas que debemos enfrentar, podríamos calcular su materialidad de desempeño utilizando una fórmula del error tolerable, que no es otra cosa que la materialidad de desempeño y la raíz cuadrada del saldo de la cuenta entre los ingresos o los activos, cualquiera de ellos los que hubiéramos escogido. No es la única forma de cálculo, podríamos tomar una especie de regla de tres simple o simple criterio en función de las circunstancias. Bajo esta fórmula, entonces, tomamos la materialidad de desempeño, sacamos la raíz cuadrada del saldo de la cuenta, que en este caso las cuentas por cobrar alcanzan en el balance general a 20.200.000 o 20.240 millones, dividimos entre los 165.523 millones que hace el total de activos, lo cual hace como resultado que la materialidad de desempeño específica para las cuentas por cobrar alcanzan 868. De la misma manera, hacemos el cálculo para el activo fijo, tomando en cuenta la materialidad de desempeño, la raíz cuadrada del saldo de la cuenta de 90 millones, dividido entre los 165 millones del total de activo, y el resultado es 1.838.000 para los fines consiguientes de la auditoría. En esto, entonces podemos calcular ya el monto mínimo para acumular diferencias de auditoría y sacar los hallazgos. En todo caso, podríamos multiplicar por un porcentaje del 5% de la materialidad global, lo cual hace que el importe será 548.000 bolivianos, el mínimo requerido para acumular una diferencia de auditoría o ajustes. Importes menores a esa suma, pues no son acumulables o considerables para fines de proposición de ajustes o de determinación del informe de auditoría. No olvides que aquí lo más importante es la materialidad de desempeño o trabajo. Debes determinar entonces esa materialidad que nos va a determinar la naturaleza y oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría adicionales, o sea, las pruebas de controles y las pruebas sustantivas, tal como establece la NIA 320 en su párrafo 11. De hecho, la materialidad de desempeño requiere siempre ejercer juicio profesional, ¿no? Y no debería exceder el 80%, que en este caso hemos tomado como 75%, dadas las circunstancias de la empresa que estamos considerando. Tampoco olviden que la materialidad de desempeño es con la que trabajarás y enfocarás la auditoría, ¿no? Esta materialidad de desempeño es una especie de amortiguador que está entre los errores detectados pero no corregidos. Si hubiéramos tomado la materialidad global completa, entonces puede ser que algunas de las partidas menores como errores no hubieran sido considerados. Entonces prevé esa condición, la norma, de que realmente se debe hacer algo más de trabajos para posiblemente detectar errores que son menores. De hecho, la materialidad de desempeño es menor a lo que es la materialidad global, y la brecha que se crea no es otra cosa que una especie de control para aquellos errores inmateriales no detectados. En la guía para pequeñas empresas, pues pequeñas y medianas empresas que tiene la IFAC, ustedes van a encontrar en el capítulo 6.2.3 de la guía 2, unos porcentajes sugeridos que podrían considerarse a la luz de lo que son las pequeñas y medianas empresas. Estos porcentajes suelen ser mayores a los que anteriormente hemos establecido. Para fines de lo que va a ser el avance de esta materia y los cálculos y los ejercicios y los exámenes, vamos a tomar la tablita resumida anteriormente en la diapositiva 25.
de las características que deberían considerar en algunas industrias son, por ejemplo, aquellas entidades con fines de lucro, de industria general, bancos, seguros, industrias que tienen activos que son significativos como la minería, aerolíneas, los fondos, fideicomisos de inversión o entidades que negocian ganancias de capital o entidades de inversiones inmobiliarias, tienen cierto tipo de concentración específicas en activos. También deben considerar que hay ciertas situaciones en ciertas entidades, por ejemplo, mucho cuidado con aquellas entidades que están en fase inicial y por lo tanto muchos de sus también puntos de referencia no son adecuados. Todas las entidades que están en la fase inicial, obviamente lo más apropiado es tomar los activos o el total del patrimonio y no tomar los resultados. En entidades que operan con pocas utilidades o tendientes a cero o a veces que tienen pérdida, entonces definitivamente todo lo que significa no es un punto de referencia. Distinguir la materialidad del grupo de empresas a veces y algunas veces solamente se concentra en una auditoría estatutaria que hace a un componente de ese grupo. Por lo tanto, debe calcularse una materialidad por componente. Mucho cuidado con el caso de entidades sin fines de lucro. Obviamente una entidad sin fines de lucro no tiene un balance general propiamente dicho, sino un estado de situación donde el patrimonio tiene otro tipo de clasificación y además las entidades sin fines de lucro trabajan con base en presupuesto. Entonces, ahí no debe considerarse como punto de referencia los ingresos precisamente ni lo que está en el estado de situación, sino lo que más importa en una entidad sin fines de lucro es el gasto realizado en función de su presupuesto. Por lo tanto, su punto de referencia es de los gastos que hacen a su actividad. Entonces deben considerarse diferentes circunstancias. Hay casos en que hay empresas que están en la fase inicial, donde no se considera los resultados como punto de referencia. Hay empresas que están en la fase de crecimiento, por lo tanto tampoco se consideran las utilidades ni los resultados porque son volátiles. En cambio, en los empresas que ya tienen madura su operación como empresa y donde ya hay una constancia, hay una uniformidad en los resultados, obviamente que los resultados y la utilidad antes de impuesto en esos casos son lo más ideal para el cálculo de la materialidad, es el mejor parámetro, es el mejor punto de referencias y mucho cuidado con los grupos de auditoría, los conglomerados con diversas líneas de negocio donde habría que calcular la materialidad por cada una de las líneas de negocio. Bien, entonces como ejercicio práctico ustedes van a calcular para los casos que enseguida voy a marcarlos con rojo. He tomado una base de datos de Chile y sacados de las entidades que son públicas y por lo tanto he escogido algunas que sí nos interesan y de esos van a calcular ustedes la materialidad global, la materialidad de desempeño, la materialidad específica para los inventarios y las cuentas por cobrar y la materialidad para los ajustes. En todo caso, siempre partiendo en primera instancia con el cálculo del rango de materialidad a criterio. Estas son las empresas entonces que hemos identificado que la pueden bajar de la Bolsa de Valores de Chile, que es el Banco Santander, la Compañía de Cerveceras Unidas, Enel, la Generación de Chile, Inversiones para la Construcción S.A. y Ripley Corp. Vía Facebook o vía WhatsApp, según corresponda, les voy a enviar el día y la fecha en que van a hacer la presentación los diferentes grupos. Para seguir ejercitando, ahí les tomo una lista de más de 100 empresas que se tienen en la bolsa de Chile y con sus referencias ustedes entran a cualquiera de ellas y logran los estados financieros que sí quisieran practicar. Ahí tenemos una segunda hoja con la lista de otras empresas y bueno, eso es todo. Los espero entonces con la comunicación para ver que algunos de ustedes también tomen los exámenes correspondientes.
¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes? El licenciado, para la materialidad específica, para el cálculo de la materialidad específica, tendríamos que tomar en cuenta la naturaleza, ¿no? De la cuenta. Hay para aquellas partidas que tengan la naturaleza más importante. Claro, la primera fase de nuestro trabajo es, una vez que identifiquemos la materialidad, así como hemos hecho el último ejercicio, identificar todas las cuentas que son y transacciones que son significativas. No siempre se toma, en general, la materialidad específica. Es rara vez que se considera la materialidad específica, a no ser que realmente la partida sea muy, muy grande, ¿no? Y que merezca un tratamiento especial. Por ejemplo, en esto de Enel o de energía, casi el 70% del activo era el equipo, era todo lo que es generadores eléctricos y paneles solares y todo eso. Y ese 70% ameritaba un cálculo expreso de una materialidad específica. ¿Para qué? Para después identificar que hacia adentro cuáles son las partidas más significativas, para las que le llamamos después las PIS, partidas individualmente significativas, o como también le llama la norma, las partidas clave, ¿no? Entonces, para ese propósito muy pocas veces, repito, se calcula la materialidad específica, ¿no? Listo, gracias, licenciado. ¿Más preguntas? A ver, veamos. Solamente voy a pasar las diapositivas que han visto, ¿no? En realidad, de modo de presentación se veía así. Tal vez esta parte que es la más importante. Licenciado, buen día. Disculpen, no está compartiendo la pantalla. A ver. ¿Ahora cómo están? Ahora sí, licenciado. Gracias. Ok, repasando, les decía, las diapositivas que teníamos eran estas. Enfatizando esta parte, la materialidad tiene que ver con un asunto de juicio profesional y hay que ver la naturaleza y el importe, ¿no? No solamente tomar el importe. Rapidito, una vez que uno mira a la izquierda, digamos, de un estado financiero, está la cuenta y uno ya puede darse cuenta también que dependiendo del tipo de negocio, su naturaleza es importante, ¿no? Esto es lo que hemos hecho en la anterior clase. Hemos identificado con amarillo todas las cuentas que son más significativas y con verde las que son de poco significativas. Y en la indecisión, entonces, hemos llegado a un punto en el que hay un umbral de materialidad, ¿no?
En realidad, aquí no sé por qué está así, pero esto está mal. Esto debiera ser 100. Esto, a ver, no sé qué pasó con estas diapositivas, pero digamos que esto es 70. Este es 80. Digamos que este es 85. Y así sucesivamente. Entonces, bien, uno va seleccionando aquellas partidas que son poco significativas y no significativas. Las poco están aquí, en este caso, marcadas con verde, y las significativas o muy significativas están con amarillo. Entonces, la indecisión, aunque es juicio, la indecisión está en los rojos, los que están con 70, 80 y 85, ¿no? A eso se llama umbral de materialidad. En estados financieros lo hicimos el otro día ya con ustedes también. El primer ejercicio, ¿no? Ahora, una de las cosas es, por ejemplo, ahí hay que tomar en cuenta si la empresa cotiza, no cotiza, etcétera. Hay que concentrarse siempre en lo que es la necesidad del usuario. Entonces, los usuarios definen. El riesgo es, cuanto más usuarios hay, más riesgo. Cuanto menos usuarios hay, menos riesgo. Entonces, los usuarios son los que definen las condiciones, los usuarios, ¿no? Y el enfoque del usuario. No es lo mismo un usuario que es un banco, o el usuario es un inversionista. El inversionista está preocupado de la rentabilidad. El banco está preocupado de la capacidad de pago que tiene la empresa, ¿no? Su solvencia para ver qué rato recupera su dinero prestado. En cambio, el inversionista está pensando en cuánto de rentabilidad va a generar este año. Entonces, pero al mismo tiempo, ¿qué tiene que ver la bolsa? Entonces, cuando se transa en bolsa, hay muchos usuarios, entonces hay mucha expectativa, hay mucho riesgo. ¿Ok? En este caso, en Cobreloa, por ejemplo, ha empezado sus operaciones de 100, y pues no tiene ingresos todavía. Entonces, el enfoque no va a ser sobre el estado de resultados, el enfoque va a ser sobre el balance general, puesto que la empresa recién está empezando operaciones. Entonces, ¿para qué vamos a tomar la utilidad? ¿Para qué vamos a tomar los ingresos? ¿Para qué tomar los gastos si estos no representan nada de la empresa? Ese es el caso Cobreloa. La tablita esta está resumida. Esa tablita es con la que vamos a trabajar. Los exámenes y todo van a estar basados en esta tablita para considerar, no, partiendo de si es PIE o no PIE. Es PIE porque es una entidad pública, ¿no? No PIE es no entidad pública, o sea, en el sentido de si hay interés público, no en el sentido de gobierno. Lo de PIE no tiene nada que ver con gobierno. Lo de PIE es si cotiza en bolsa. Si cotiza en bolsa es PIE. Si no cotiza en bolsa es no PIE, ¿no? O si tiene alto interés público es PIE. Eso quiere decir que hay una responsabilidad pública. ¿So? Ok. A ver, veamos algo más. Los puntos de referencia pueden ser netos y brutos. También lo han visto. Pero estos puntos de referencia, mucho cuidado. Aquí es donde deben reflexionar al principio. Este es el que define la auditoría, porque dependiendo de eso que les decía, cuál es la expectativa de los usuarios y sobre todo ver mucho el estado de resultados para ver si es que por lo menos en los 3 últimos años, si no en los últimos 5 años, la utilidad ha sido estable. Puede ser que haya aumentado un poquito, disminuido un poquito, pero en regresión finalmente es estable. Entonces, ese es el que hay que tomar. Y además hay que considerar la rentabilidad, porque si la rentabilidad, si la utilidad es, por decir, del 1%, obviamente ya no es significativo, no debe ser un punto de referencia la utilidad, ¿no? Dependiendo de los países. En Bolivia ahorita debemos tener un costo de oportunidad entre que debe estar fluctuando entre 5, máximo 10%, máximo 10%. Entonces, si una empresa saca, por decir, una utilidad del 5%,
no deberíamos ya tomar la utilidad. Pero si saca una utilidad superior al 10% en relación al patrimonio, en ese caso, pues sí, yo creo que deberíamos tomar como prioridad la utilidad, ¿no? Cuidado con los puntos de referencia para los cálculos de la materialidad. Esto era lo antiguo que teníamos de las firmas auditoras, pero hoy día tenemos esta mejor, digamos, estadística de cómo se calcula la materialidad y sobre eso nosotros hemos hecho un resumen. Esta es la materialidad específica tomada en función de esa fórmula, ¿no? Que en todo caso es, como decíamos hace un rato, para casos extremos donde ah, queremos identificar específicamente alguna cuenta muy significativa, sus partidas hacia adentro, ¿no? O el error tolerable en una muestra. Ahora, esta NIA 450 es muy importante porque no solamente se toma el 5%, puede ser el 4% también. ¿Qué es lo que define que sea menos? Lo que define que sea menos es que haya mayor riesgo. Cuanto mayor riesgo hay, entonces más disminuye ¿no? el porcentaje. Lo mismo ocurre con la materialidad de desempeño. Si bien es cierto, puede estar en un rango del 80%, 75%, pues ese rango puede bajar al 65%. ¿Y por qué? Porque hay que detectar mayores errores, digo, errores menores, porque la empresa es altamente riesgosa por muchos motivos, han cambiado de contador, han cambiado de sistemas, hay otras, han cambiado los ejecutivos en el año, entonces pueden haber errores, múltiples errores, y es mejor que bajemos la materialidad de desempeño para hacer más muestras. Ya lo han visto, a 450 también. A ver, algo que quisiera yo enfatizar es el punto de referencia, o sea, cuál es el mejor. Siempre hay que considerar las industrias, ¿no? Las empresas con fines de lucro tienen una forma de tomar en cuenta, ya les digo, en función de si es PIE, no PIE, si es que realmente tiene un buen nivel de rentabilidad, si es que realmente la empresa tiene una estabilidad y no volatilidad en los ingresos. En eso se piensa, ¿no? Inclusive en el estado de flujo de efectivo también podría tomarse. Pero una empresa sin fines de lucro, ¿no? Por ejemplo, que está ahí abajo, entonces ahí hay solamente un presupuesto y gastos. Entonces hay que tomar en cuenta los gastos nomás. O sea, en una empresa sin fines de lucro no hay pues ingresos por ventas, nada de esas cosas. ¿Ok? Por el otro lado, tenemos las empresas con fines de lucro que pueden tener también ciertas circunstancias, ¿no? Si están como caso Cobreloa en la fase inicial, entonces, ¿para qué tomar en cuenta resultados? Ahí toman activos y capital, ¿no? Pero también puede cambiar en el tiempo, según su madurez. Si una empresa va siendo más madura, cambia la condición. Entonces, hay diferentes estatus de las empresas. Hay una fase inicial, una fase de crecimiento, la empresa es madura o no madura, o de repente hay líneas de diferentes negocios, ¿no? Entonces, hay que calcular primero, este es el ejercicio que ahora tienen que hacer ustedes, ¿no? Esta es la práctica. Se los dejo ahí como práctica para ustedes y les digo, por favor, tomen esto, impriman esto, saquen la pantalla. Esto, por favor, hágame este trabajo. Ya no más de, por lo menos estas empresas que están marcadas con rojo. ¿Ok? Ahí está la forma en que van a poder entrar y sacan los estados financieros, por favor, al 31 de diciembre de 2020. ¿Ok? Entonces,
trabajen sobre el 31 de diciembre de 2020 de esas 1, 2, 3, 4, 5 empresas para el día lunes y las vamos a revisar. Y si tienen alguna duda, repasen las veces que sean necesarios los videos que tienen ahí todas las indicaciones, como lo hemos ido viendo. Un segundito. Bien, no he querido especular sobre empresas que son bolivianas, aunque podíamos hacerlo también porque están en la Bolsa Boliviana de Valores. Son públicas, así que no hay problema de confidencialidad porque son públicas. Podíamos tomar también de ahí. Pero para no especular tanto, yo he preferido tomar la Bolsa de Chile, ¿no? Si tocan aquí ustedes, copian el link. A ver. Voy a tomar el link. Caramba. Copio y me voy al Google Chrome. Y pues ahí están, ¿ve? Entró directo con el link y ahí están todos los reportes, todas las empresas, miren. Entonces, si yo quisiera entrar a una empresa, como por decir Aguas Andina, que son las que hacen agüitas, ahí están, que es Agua Andina, etcétera, la identificación, y están sus estados financieros. Entonces, toman su información financiera. Ahí abajo creo que está más bien la publicación de estados financieros. Y me va a pedir de qué periodo, de qué año quiero. Este creo que no está publicado todavía. Pero de los que les he pedido, sí. Aquí dice no existen registros, en ese caso. A ver, veamos otra empresa. Sigue siendo esta Aguas Andina. Ahí estamos, ¿no? A ver, una que sea interesante o hay algún banco por ahí. Los bancos de Salco S.A. Está el banco. ¿Qué es lo que queremos de ese banco? O su publicación de estados financieros. Veamos si está publicado. Ahí están. Los estados financieros de cada año. Estos están hasta el 2021. Entonces, toman el del 2020 y con ese van a trabajar. ¿Ok? Es más, está el informe de los auditores independientes. Entonces, este debe ser el informe del auditor independiente. Ese es el último, creo que me lo ha descargado. Ahí tengo los estados financieros de Desalco. Hasta el 31 de marzo, miren. Con informe del auditor independiente. Pero yo le estoy pidiendo no al 31 de marzo, les estoy pidiendo a diciembre, por si acaso. A diciembre para que hagan
Entonces lo voy a mover al basurero y me voy a ir más bien al de diciembre que está aquí. Tomo el de diciembre, ya me lo ha bajado, fíjense. Ahí lo tengo en mis descargas. Ahí está. Entonces ahí está hasta el informe del auditor independiente. Es la empresa completa. Ahí está su auditor, Mazars. Ahí están los estados financieros y ahí ustedes me calculan la materialidad. Va a estar siempre más información, va a haber, o sea, más abajo deben estar hasta notas a los estados financieros, etcétera, que si quieren lo consideran también para saber qué tipo de negocio es, porque deben saber la naturaleza, aunque Desalco S.A. es, a ver, veamos qué es. Con filiales eléctrica, voy a cesar esto, dice, esta es una empresa eléctrica también, ¿no? Es una empresa eléctrica de aguas de Melado, ¿no? En Portazuelo. Y bueno, entonces ya saben que aquí, ¿qué es lo que debería tener esta empresa? Basta que yo lea esto, lo primero que voy a pensar, entonces esta empresa que tiene, ¿no? Esta empresa, si esa es así, si esa es esa es la entidad, a ver, vamos a ir a su nota 1 un poquito para que entender un poco más. Ahí está su nota 1. La empresa hace inversiones en servicios de obras civiles, construcciones, sector inmobiliario, ahí está, ¿no? Negocios de servicio de maquinaria. Entonces tiene muchos activos fijos. Seguro, entonces de ahí genera la rentabilidad, hasta presta servicios con maquinaria. Seguramente tiene volquetas, tractores y eso, y alquila, ¿no? Para que bajen cerros, hagan planicies, también hacen construcción. Entonces eso quiere decir que yo me imagino que hasta el 50% su activo fijo debe ser lo más importante. Solamente es una manera de decir, pero lo corroboraremos. Entonces uno va pensando y diciendo, a ver, esta empresa que tiene como algo que es significativo y no significativo, o lo que hemos dicho a ver, quiero eliminar esta parte, no estoy pudiendo. Bueno, no importa, sigamos. Decía, tomaré el balance general, ahí está, veo el activo que debe estar por aquí, y entonces ya me doy cuenta de que del total de activos, que es 787, simplificando, 381 está en el no corriente y 400 en el corriente. Oh, qué interesante. Entonces, yo decía, lo más importante debe ser sus activos fijos, si es que alquila maquinarias y eso. Y después de eso, lo otro más importante resultan ser cuentas por cobrar, fíjense, e inventarios. Ya, entonces ya estoy diciendo, eso es lo que tienen en esta empresa como más significativo, pero voy tomando algunas otras más que son significativas, estos activos por impuestos diferidos, estas inversiones no contabilizadas, estos activos intangibles. Ahí estamos, ya me voy formando dónde la empresa está concentrada, ¿no? También seguimos con impuestos, los impuestos parece que son importantes y el efectivo. Ok, entonces podría seguir pensando que también las cuentas con sus propias compañías relacionadas son importantes. Todo eso es lo más significativo. Lo menos significativo, no sé si tengo ahorita, creo que no tengo para marcar. Bueno, no tengo mi flechita de marcar, pero digamos que lo menos significativo son estos 594 y me queda en el umbral, y estos 414 también son poco significativos. Estas 15 son significativas, quedan con amarillo. Por lo tanto, lo que está en blanquito, yo diría que menos esos 500 y esos 400, que son lo más pequeño, pues mi rango de materialidad está, si se dan cuenta, entre 3 millones, que son los otros activos no corrientes, y hasta
la plusvalía también, entonces me he bajado a 2 millones hasta 8 millones. Es más, no, estas otras cuentas por cobrar son importantes, porque son propios del giro de negocio. Entonces, de 2 millones, que son la propiedad de inversión que están ahí abajo, 2.683.000, a 6.661.000 es la materialidad de esta empresa. Ese es el rango de materialidad. Y eso lo tengo que corroborar con el ejercicio. ¿Con qué? Con la tablita. ¿Recuerdan la tablita? Esta es una PIE, cotiza en bolsa. Por lo tanto, tomo los activos, por decir que son 788 millones redondeado, y aplico la tabla. Y la tabla está por aquí, esta tablita. Y digo, ¿es PIE o no PIE? Es PIE. Entonces, ¿y qué estoy tomando? Los activos. Entonces, los activos debería calcular entre 0,5 y 1. Digamos que calcule 1. Tal vez por el riesgo que tienen este tipo de empresas, el 0,8 puedo tomar ese rango. Estoy ahí. Un poquito más de riesgo estoy asimilando, 0,8. Entonces, calculo y digo 0,8 del total de activos que ahorita estaba calculando. ¿Cuánto es? 0,8 del total de activos. ¿Cuánto es? ¿Alguien que me calcule? ¿Jóvenes? A ver, voy a hacer una instantánea porque pareciera que están durmiendo. No solamente hay que tomar activos, hay que tomar los otros más, pero estoy haciendo un ejemplo para que hagan ustedes su ejercicio. Entonces, Licenciado da 6.300. ahorita, entonces lo voy a poner aquí. Estamos haciendo este ejercicio que está aquí. Y su compañero dice de los 700, ¿sí? De los 787, siempre es redondeando, 788 en realidad es, no nos interesa porque es cálculo estimativo, el resto, de eso estamos calculando el 0,8, dijimos, entonces, por 0,08%, no, del 0,8%, así. Entonces, ¿cuánto dijo? Perdón, ¿cuánto dijo el resultado? Licenciado da 6.300.000. 6.300.000, ok, ese es el resultado de materialidad según el activo. Pero según nuestro análisis, nosotros dijimos eliminando, ahora que puedo dibujar, eliminando estos que son los más peques, estos no los voy a tomar en cuenta, y no voy a tomar en cuenta tampoco estos 14, que es lo más pequeñito. Entonces, yo decía hace un rato que nuestro rango de materialidad estaba entre, lo más bajo que podía ser son 2.400.000 ese, y lo más alto que podía ser son 6.600.000. O sea, eso quiere decir que antes nosotros ya habíamos definido que la materialidad está en el rango, eso es a criterio, ¿se dan cuenta? En el rango de 2.447.000 redondeado. Siempre es redondeado, ¿no? Eso es de a 6 millones, redondeado sería 660.000. Siempre es redondeado porque es estimado. Entonces, volviendo a tomar el tema, estamos tomando así, digamos, ¿no? Lo que nosotros hemos definido no es el único que hay que tomar, por si acaso, ¿no? Hay que tomar
algo más, o sea, el estado de resultados, también hay que considerarlo. Este es este, y este es este de aquí. Ese es nuestro rango mayor y nuestro rango menor. Ahí está más o menos la materialidad, dijimos. Cuando hemos calculado con la tabla, está pues en este rango, ¿no? Está por aquí. Está cabalito. Solo que este es más preciso. El otro es un rango. ¿Preguntas? Bueno, y así van a poder encontrar ustedes no solamente de una empresa. Si se han dado cuenta, aquí tengo muchas empresas, ¿no? De todo tipo. ¿Sí? Y que ahí están, no, más atrás. Todo tipo de empresas, miren. Con sus informes de auditoría, con todo van a poder encontrar. De Chile, lo mismo pueden hacer con Brasil, lo mismo puede ser mejor con Estados Unidos, ¿no? Colombia, Bolivia también. Bolivia también tiene sus pocos, pero tiene. Preguntas, ese es el trabajo práctico para que los deje. Bien, entonces hacen el trabajo de las 5 empresas, como ya les he dicho, ¿no? Aquí está la práctica, ¿no? Calculan el rango de materialidad del criterio como ahorita lo he hecho, no solamente con el balance general, sino con el estado de resultados también. Calculan la materialidad global, la materialidad de desempeño, me definen también la materialidad específica de inventarios y cuentas por cobrar comerciales y la materialidad para ajustes o límite, ¿no? O límite de ajustes. Eso nomás para las 5 empresas. Si me lo mandan a mi correo electrónico y ya está. Obviamente con sus 2 estados financieros bien marcaditos, cómo han definido los amarillos y cómo han definido los verdes para llegar a la conclusión del rango de materialidad. Por favor, me lo mandan en Excel y de tal manera que ahí hagan el trabajo. No hay preguntas. No hablan. Bueno, van a trabajar. Nos vemos el día lunes. Que estén bien. Licenciado.